respondido así a la invitación también que hicieron los padres aquí, a quienes les agradezco la posibilidad de dar este testimonio, y mostrando así la preocupación que ustedes tienen también por hermanos nuestros, cristianos, que aunque están lejos, son hermanos y están muriendo todos los días por nuestra fe. Les cuento que bueno, yo soy de Villa Mercedes, San Luis. Ahí nací, ahí estudié. Empecé la facultad, después de la secundaria, empecé contador público nacional. No tenía mucho que ver con la actual profesión, pero bueno, me gustaba mucho la matemática y bueno, empecé a estudiar. Pero ya en ese año de estudio, yo me fui dando cuenta de que no era eso, que mi camino no era ese. ¿Por qué me daba cuenta? Porque a pesar de que, bueno, parecía que todo iba bien, ¿no? El estudio, en mi casa todo bien, vida parroquial, grupos, misa frecuentes, sacramentos, amigos, todo bien. Pero sentía ese vacío en el alma que no lograba llenarlo por nada. No lograba llenarlo. Entonces hice un ejercicio espiritual ignaciano, es decir, un retiro espiritual. Y ahí vi clarísimo, escuché clarísima la voz de Dios en mi alma, que me llamaba a consagrarme por completo a Él. En ese instante, un instante de gracia muy especial, Dios llenó mi alma completamente. Y así la mantiene hasta hoy. 23 años en la vida religiosa, en la vida misionera. Descubrí eso que buscaba sin saber que lo buscaba. Y bueno, cuando decidí dejar todo, a pesar que no es cosa fácil, ¿no? Dejar todo y bueno, empezar esta vida nueva que ni sabía de qué se trataba, empecé a ser feliz. Desde ahí, desde el momento que lo decidí. Entré a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación fundada aquí en Argentina por el padre Carlos Vuela, que está allí al medio. Él fundó en San Rafael Mendoza, en el año 84, la rama masculina, los sacerdotes, y en el año 88, la rama femenina, las hermanas. Todos formamos parte de la única familia religiosa del Verbo Encarnado, una congregación misionera, con misiones en los 5 continentes, empezando desde nuestra querida Argentina, porque la caridad empieza por casa. Así tenemos las hermanas que me acompañan, las 2 hermanas que me están ayudando estos días, vienen de La Plata, de la comunidad que tenemos en La Plata. Allí ellos atienden una villa, viven en medio de una villa. Tenemos también fundaciones en una de las diócesis más pobres de la Argentina, Añatuya, Santiago del Estero. Tenemos hogares para niños discapacitados, para ancianos, atención en hospitales, escuelas. Y desde la Argentina, casi naturalmente esto se desbordó hacia afuera, en misiones que se multiplicaron y se multiplicaron en pocos años, porque ciertamente esto es obra del Espíritu Santo. Y es así que actualmente estamos en unos 35 países de los 5 continentes. Para llevar una vida de misión en lugares difíciles, como los lugares donde estamos, porque bueno, yo vengo de Siria, pero también tenemos misioneros en Irak, en Gaza, bueno, en China, en Rusia, lugares, estamos en Siberia, estamos en Tayikistán, lugares no fáciles, lugares a donde queremos ir, porque nadie quiere ir, ¿no? Es una de las cosas que nos ha alentado siempre nuestro fundador, tener como prioridades ir a donde nadie quiera ir. Y bueno, esto requiere una preparación, una formación. Es así que tenemos formación humana, formación espiritual, formación doctrinal, en filosofía, en teología, como para realmente tener una base sólida para lo que uno va a enfrentar después y mantenerse firme en la fe. Bueno, yo terminé mis años de formación y me propusieron como primera misión ir a Belén con otro grupo de hermanas en Tierra Santa. Es decir, que mi destino era Medio Oriente, ¿no? Y uno ya cuando
enfila para un lado, por un lugar como Medio Oriente, uno ya se hace la idea que va a estar allí por varios años, ¿no? Porque después de estudiar la lengua, que es muy difícil, ¿no? El árabe requiere varios años de estudio, y bueno, uno ya se hace la idea que va a seguir por la zona, digamos. Es así que llevo 18 años en Medio Oriente. O sea, se ha hecho mi casa, prácticamente, ¿no? Y cuando fui destinada, junto con las otras hermanas, no es que hubiese pensado, o hubiese imaginado, ¿no? Uno, incluso siendo monja, puede medir con sus propias fuerzas algunas cosas, ¿no? Cálculos más humanos que sobrenaturales. Y a uno le parece que, bueno, pero podré, ay, no será difícil. Y bueno, ya está, Dios me lo pide, mis superiores me lo proponen. Y bueno, Dios se encargará, ¿no? Nos hemos consagrado a Él y Él es el protagonista, que se arregle. Y es así como vamos a las misiones, realmente confiados en la gracia de Dios. Bueno, estuve unos años allí en Belén estudiando la lengua, ¿no? El árabe. Después pasé a Egipto. Estuve 12 años en Egipto. Años intensos con todo el apostolado. Una misión hermosísima. Me tocó asumir algunos cargos, incluso en la región, respecto a nuestras misiones. En Medio Oriente me tocó ser superiora regional, es decir, que tuve oportunidad de abrir nuevas casas, de conocer nuevas realidades en otros países de Medio Oriente, no solamente en Egipto y en Tierra Santa, donde ya estábamos, Israel, Palestina, sino también en Jordania, en Egipto, en Irak, en Siria, en Túnez. Pasados estos 12 años, que terminé con este cargo de servicio como regional, estaba realmente agotada, sin fuerzas. Tengo débil salud. Se había resentido bastante mi salud, y entonces los superiores me ofrecieron que tomara un descanso de 1 año o 2 en alguna de nuestras comunidades que yo eligiera, tranquila. Y entonces yo elegí, era Siria. Yo lo elegí, no le puedo echar la culpa a nadie. Yo elegí la Siria, pero ¿por qué lo cuento esto? Me río porque yo digo, realmente los planes de Dios, los caminos de Dios no son los nuestros. Dios tiene proyectos y planes que uno ni se imagina. Se ríen realmente de nuestros planes. Y lo cuento a propósito esto, porque para que se den una idea de lo que era Siria. Yo ya conocía, había visitado varias veces. ¿Por qué elegí Siria? Siria era un país muy tranquilo. ¿En referencia a qué? A la convivencia entre cristianos y musulmanes. Volvemos una más atrás. En estos países donde yo había estado, donde había vivido al menos por periodos de tiempo, había notado en todos ellos la hostilidad del Islam hacia los cristianos, ¿no? En todos estos países los cristianos son minoría, y minoría en general, con sus más o con sus menos, minorías perseguidas y discriminadas. En Siria no se daba eso. Siria, quizás junto con el Líbano, se respiraba ese clima de convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes, quizás favorecida por el gobierno laico de Bashar al-Assad. Es decir, Bashar al-Assad, musulmán, pertenece a una tribu en el Islam, los alawitas, que son una tribu más bien moderada, una de las más moderadas en el Islam, y por eso no impuso como ley civil la ley islámica, es decir, el Corán. Y por eso los distintos credos, las distintas sectas religiosas tenían cierta libertad y buena convivencia. Por otro lado, para que conozcan un poco la realidad de Siria, fíjense dónde está ubicada, ¿no? Siria, con países tan importantes que lo limitan, ¿no? Turquía, Israel, Jordania, Irak, Líbano, el mar Mediterráneo. Es un país muy importante para el Medio Oriente. Un país que es clave en cuanto al comercio, paso para el comercio de un continente al otro. Siria, un país que era independiente económicamente, no tenía deuda externa. Un país en el que realmente la gente vivía bien. Y aun cuando llevaba decenas de años bajo la dictadura, y una dictadura muy exigente y muy estricta, sin embargo, como la gente vivía bien, no es que estaba añorando
otra cosa. No es que estaban envidiando las pseudo-democracias de Occidente. Para nada, la gente vivía bien. Y por otra parte son árabes, no occidentales. Y por eso también a veces como occidentales nos equivocamos cuando juzgamos al Oriente Medio con criterios occidentales. Ellos son árabes, tienen otro modo de vivir y otro modo de gobernar sus pueblos. ¿Por qué cuento todo esto? Para que se den una idea del clima que se vivía, el ambiente que se vivía. No era un país al que uno llega, una ciudad en que ve que la miseria, ¿no?, la injusticia social, tantas cosas que uno ve y dice, bueno, esto va a terminar en una revolución, la gente no va más, esto es una bomba de tiempo. Allá no, lo menos que se esperaba esta gente era una guerra, ¿no? Y cuando empezaron a suceder los primeros disturbios, los primeros levantamientos de la mal llamada primavera árabe, ¿no? Empezó en Túnez, después Libia, Egipto. Ellos, pero en Siria ni se les ocurría pensar que una cosa así podía pasar en Siria. Entonces uno es ahí cuando se pregunta el porqué de estas guerras. Y yo no soy una experta en el tema, ni conflicto Oriente Medio, ni yo... Yo lo que cuento es lo que he vivido. Es lo que he vivido desde adentro en esta guerra, es lo que he escuchado a la gente decir, es lo que he visto que sucedía y no lo que he leído en los diarios o he visto en la televisión. Y justamente lo que se ve es que esta guerra empezó desde afuera y no desde adentro. Quizás desde afuera aprovechando ciertos focos que había, ciertos núcleos que había en el país, ciertamente descontentos con el régimen, pero sobre todo desde afuera, por intereses religiosos, grupos extremistas, fanáticos del Islam que pretenden derribar el gobierno para imponer la ley islámica, no la democracia. Por otra parte, detrás, quizás más escondidos, pero más fuertes, los intereses económicos y políticos que hay sobre la región. Y ahí ya entra todo, caen un montón, ¿no? Los grandes de este mundo, que no podían tener a Siria todavía bajo el zapato, porque Siria era todavía independiente. Si uno quisiera hacer un resumen de todo esto, uno diría, y bueno, estas guerras significan dinero. Y nada más, porque cuando escuchen lo que les voy a ir contando, se van a dar cuenta que en esta guerra lo último que se está pensando es en el bien del pueblo y en la libertad del pueblo. Es por eso que el asunto es complejo y se mezclan muchas cosas. Lo que yo quiero contar en particular es cómo vivían, cómo viven los cristianos en Alepo, sobre todo, que es donde tenemos la misión, cómo viven los cristianos en Alepo esta guerra y esta persecución que ya lleva más de 4 años. Los primeros disturbios, los primeros levantamientos fueron al sur del país. El primer pueblo donde empezó la revolución fue Deraa. Deraa, un pequeño pueblo, salió en las noticias inmediatamente, ¿no? Se levanta el pueblo en Deraa pacíficamente pidiendo democracia y que caiga el régimen. Eso decían las noticias. Mientras tanto nosotros que vivimos en Alepo, ahí al norte, la ciudad de Alepo, Halab, nosotros en Alepo tenemos una pensión para chicas universitarias, vivimos en el obispado, en la catedral. Y tenemos, por casualidad, 2 o 3 chicas que son de Deraa, de este pueblo, y que estudian en Alepo, porque Alepo es donde está la gran ciudad universitaria. Y mientras esto escuchábamos en las noticias, las chicas hablaban con sus familiares, que estaban alarmadísimos, y les contaban que en estos disturbios que se provocaban en el pueblo, que habían empezado a surgir en el pueblo, ya habían descuartizado a varios cristianos. Mientras las noticias hablaban de manifestaciones pacíficas, buscando libertad. Cristianos descuartizados puestos en bolsas de basura, negras esas de consorcio, en los contenedores con un cartel, no tocar, es cristiano. ¿Qué tenía eso de manifestación pacífica? Esto era comienzos del 2011. Las manifestaciones se continuaron y no solamente
ya con este tinte terrorista desde el comienzo, sino también por intervención extranjera, porque estas mismas familiares de nuestros estudiantes decían, son de afuera, acá hay gente de afuera, hablan otro acento, otro dialecto, nosotros allá, cada país tiene un dialecto, los distinguimos. Y ellos decían, hay gente de fuera del pueblo, no son de los nuestros, hablan otro dialecto. Para entender también que esto se inició en gran parte desde afuera y se alentó y se apoyó desde afuera. Se sucedieron las manifestaciones, ¿no? Y fueron tomando los rebeldes, estos grupos rebeldes, fueron tomando pueblos, por las afueras de Damasco, pasando por algo, un resumen muy rápido, muy simple lo que estoy diciendo, porque pasaron tantas cosas en ese solo año, pero ¿qué pasó? Que se fueron acercando a la ciudad de Alepo, los terroristas. Estos grupos se fueron acercando a la ciudad de Alepo. Y la ciudad de Alepo es la segunda ciudad de Siria, pero la más importante en realidad, porque ahí está el eje económico de todo el país. Todo el comercio se mueve en Alepo. Las grandes empresas están allí. Y por eso el objetivo fue, desde el principio, Alepo. Si cae Alepo, cae el gobierno. Se fueron acercando a la ciudad y la verdad los alepinos, una ciudad tan grande, 5 millones de habitantes, una ciudad tan moderna, tan avanzada, occidentalizada, famosa en el mundo árabe, Alepo. Hacía que esta vida que llevaban, ¿no?, los alepinos, les hiciera estar como en la estratosfera. Acá esto nunca va a pasar, ¿no? Lo que veían que sucedía en otros pueblos, acá esto nunca va a pasar, acá estamos tan bien. Es imposible que pase una cosa así, ¿no? Y ellos seguían con su vida social, ¿no? Porque gente que vivía muy bien, de intensa vida social, vida de noche, eventos, ¿no? Ellos seguían como si nada. Aun cuando habíamos recibido advertencias de buena fuente, tenemos acá al embajador argentino en Siria, ¿no?, en aquel momento. Roberto nos advirtió, van a llegar a Alepo, van a llegar, prepárense. La gente no lo creía, la gente no, acá no. Y de un día para el otro, ya teníamos los aviones andando arriba de nuestras cabezas, tanques que pasaban por la calle, tiros, cañonazos, así de un día para el otro. Nos agarró a todos desprevenidos y la ciudad, en muchos de sus barrios de la periferia, pasó a estar así, de un día para el otro. Porque estos terroristas no andan con vueltas, ¿no? La ciudad de Alepo, entonces, con sus 5 millones de habitantes, sufrió durante más de un año, casi un año y medio, un terrible bloqueo, un asedio que hicieron los terroristas, los grupos rebeldes a la ciudad, la bloquearon, la sitiaron completamente. De hecho, se iniciaron, obviamente, los enfrentamientos entre el Ejército Nacional, que intentaba defender la ciudad y recuperar las rutas de acceso, pero no lo lograban. Y ellos se hicieron con las rutas más de entrada a la ciudad más importantes y bloquearon la ciudad completamente. Hay que tener poder para hacer esto. Cerraron la ciudad y estuvimos allí encerrados durante casi un año y medio. Encerrados. No se podía ni salir ni entrar de la ciudad. Imposible. Uno dice, bueno, ¿cómo uno se siente encerrado en una ciudad de 5 millones de habitantes? Uno puede vivir toda una vida en esa ciudad y morir ahí sin salir. El problema no es solamente por salir y entrar. El problema es que una ciudad de 5 millones de habitantes durante más de un año no tenga suministros. Porque no entraba nada. Durante ese tiempo no entró nada. Se acabó el combustible rápidamente para la calefacción central, que todo el mundo tenía ya calefacción central, por supuesto. Se acabó la nafta para los vehículos, se acabó el gas, las garrafas de gas, se acabaron. La luz, la electricidad, problemas de electricidad desde ese momento, desde el 2011, 1 hora o 2 horas de luz por día, no más.
cuando tenemos. El agua es una cadena de desastres. Si no hay electricidad, no hay combustible, ¿cómo se suministra agua? El agua llega cada 8 días, cada semana, por semana o cada 10 días. No entraron más los alimentos perecederos, entonces nos olvidamos de lo que era comer verdura, fruta, carne. Ningún alimento perecedero. Y estuvimos en esta enorme ciudad sobreviviendo a arroz, enlatados, fideos, lo que quedaba en los mercados. Y la gente arrancando ramas de los árboles para cocinar o para calentarse. Gente que lo tenía todo. Esta asfixia que sufrió la ciudad, a esta asfixia se le sumó el ataque permanente, porque por más que los enfrentamientos eran entre la periferia, entre el Ejército Nacional y estos grupos rebeldes, terroristas, sin embargo estos grupos, los terroristas son terroristas, una guerra muy sucia, ellos disparan contra los civiles. La ciudad está siendo atacada desde hace más de 4 años. Tenemos la guerra en plena ciudad. No es la guerra que uno se imagina, guerra de película, así, en un campo abierto, un ejército contra el otro que lucha. Y mientras en la ciudad la gente hace cartitas, le escribe cartitas a los soldados, reza por sus soldados. No, esto es guerra en plena ciudad. Y los terroristas disparan contra los civiles, sobre todo barrios cristianos e iglesias. Pero en general toda la ciudad está siendo castigada. Ellos fueron tomando, miren una foto ahí del antes y del después, fueron tomando barrios importantes de la ciudad. Por ejemplo, uno de los primeros que tomaron fue Sheikh Masud. Ese barrio, Sheikh Masud, es uno de los barrios más importantes en cuanto a la estrategia militar, porque es el barrio más alto de la ciudad, y lo tomaron, y lo tienen tomado todavía. Y desde allí obviamente tienen cierto control de gran parte de la ciudad. Ellos lo tomaron este barrio, recuerdo, fue un Viernes Santo, a las 3 de la mañana. Entraron al barrio, uno de ellos avisó por la mezquita, hemos tomado el barrio, tienen 2 horas para dejarlo. 3 de la mañana. La gente salió con lo puesto, como podía, cargando a sus niños, sus ancianos. Y alguien puede decir, como a veces me han dicho, bueno, al menos los dejan salir, al menos los dejan escapar. Sí, pero no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Pensemos, cada uno piense quién no conoce a una persona en su barrio, en su edificio, en su familia, que postrada, un enfermo, un abuelito, que no puede salir corriendo, no es tan fácil. Además no es salimos, bueno, corremos media cuadra y nos tomamos un taxi ahí. No, esto es correr y correr y correr. Por eso hubo mucha gente, incluso de ese barrio, que se quedó en su casa esperando serenamente la muerte, porque pasado ese margen de 2 horas, ellos entran decapitando. Obviamente ofreciendo a los cristianos la posibilidad de salvarse, salvar su vida, si se convierten al Islam, cosa que no aceptan. En Siria tenemos como la población de 22 millones de habitantes y 11 millones de refugiados. Es decir, la mitad del país tiene su casa en este estado. La mitad de un país. 11 millones de personas. Estamos hablando solamente de Siria. No estamos hablando de Irak. ¿Cómo se arregla esto? Y por eso, cuando ahora uno ve que en las noticias, ¿no? Ahora esto de este niño que ha muerto en las costas griegas, ¿no? Aparte como si fuera una cosa nueva. A mí cuando me preguntaban, hermana, ¿qué dijo? ¿Qué pensó usted apenas vio esto? Es lo que venimos viendo hace más de 4 años y nadie dice nada. Eso es lo que pensé. Y ahora el mundo se despierta. Un niño tiene que sacrificar su vida de esa manera para que el mundo se despierte y para sacudir a Occidente. Y entonces, ¿cómo se soluciona esto? Y listo, abramos fronteras. Eso, hay que abrir las fronteras, hay que recibir a los refugiados. Sí. Vamos a seguir emparchando, tapando agujeros. No se soluciona solamente así. Hay que ir a la fuente del problema, y por eso este chico sirio que habló en los medios,
adolescente, que dijo, nosotros no queremos ir a Europa, nosotros queremos vivir en nuestro país, en Siria, estábamos muy bien, paren la guerra. ¿Quieren hacer algo? ¡Paren la guerra! Si no pueden hacer. Por eso el Papa Francisco está hablando tan fuertemente, ¿no? Tan fuertemente en este último tiempo. Bueno, los refugiados es una cosa impresionante. Ustedes imagínense gente que lo tenía todo. Clase empresarial, la de Alepo. Y que ahora está en la calle porque tiene su casa en ese estado y porque se quedó sin trabajo. Las escuelas están llenas de refugiados, llenas. La ciudad universitaria, conventos, iglesias, mezquitas, todo lleno de gente. Hay muchos que intentan huir, ¿no? Sobre todo en los pueblos, cuando ya se acercan, tienen noticias ya, alerta de que se acercan los del Estado Islámico, los terroristas huyen a otro pueblo y caminan días por el desierto, hay gente que muere por el camino. Y después es impresionante verlos en las fronteras, la gente agolpada, apiñada ahí en la frontera, para intentar pasar al otro lado. Y pasan días así, días con sus niños, ahí al aire libre, miren el paisaje, ¿no? No es que está el mall de este lado y allá para allá, no, así. Y gente que lo tenía todo. Cuando yo fui a salir a la frontera con el Líbano, me encontré con esto, así, esto que se ve en la foto, y pasé derecho, porque yo tengo pasaporte argentino, pasé, y cuando me abrieron la barrera, agarré conmigo todo lo que pude, porque no es que no tengan papeles, tienen papeles, pero es un caos en la frontera, es un caos. Entonces agarré conmigo todo lo que pude, y este viene conmigo y ella también, y él me guía porque después no sé seguir, y este otro, y bueno, pasé 5 o 6 personas, pero ¿qué son 5 o 6 personas? Bueno, los terroristas obviamente en Alepo castigan la ciudad, de igual manera, donde sea. No hay un lugar seguro en Alepo donde uno diga, no, acá no, esto es un hospital, por ejemplo. Uno podría decir, bueno, el hospital no. ¿Y el hospital? ¿Qué pasa? El hospital está así, un hospital. Iglesias, por supuesto, destruidas, porque son el primer blanco para estos ataques. Y esta es una de las partes más céntricas de la ciudad, hecha escombros, hermosísima. Esta zona es hermosísima, hecha escombros, una pila de escombros. Y miren los niños caminando arriba de los escombros, casi como una cosa normal, porque se nos hizo lamentablemente una cosa normal. Cuando esto empezó, las primeras 2 semanas, yo recuerdo, nos agarró tan desprevenidos, todos encerrados, ¿no? Escuchábamos solamente explosiones, tiros, entraba alguna bala por la ventana, era muy difícil dormir, ¿no? A pesar de que dormíamos en los subsuelos, en los sótanos, muy difícil dormir. Pero claro, las 2 semanas hubo toque de queda incluso, pero después se hicieron 3, 4, 2 meses, 3 meses, 1 año. Llevamos 4 años, más de 4 años. Entonces la gente empezó a salir, no a pasear, obviamente, ni de picnic, pero empezó a salir para buscar algo de trabajo, buscar para comer y hacer lo que uno tiene que hacer. Obviamente con mucho cuidado, porque el ataque es permanente y en cualquier lugar, no se sabe en qué momento y en qué lugar puede caer un proyectil, un tiroteo. Pero la gente empezó a salir y eso es lo que viven los niños. Esa es la realidad que vive un niño en Alepo desde hace 4 años. Un chico que tenía 3, 4 años y ahora ha pasado su infancia así. Los chicos juntan balas, en lugar de juntar y intercambiar figuritas, juntan balas y vienen con su cajita de cartón de la parroquia y se les intercambian, no se conocen los nombres de las armas. Vos tenés la del, tenés el proyectil, no sé qué, cambiémela por esta, yo tengo 2. Las balas. ¿Por qué lo que uno se encuentra ¿sí? con mucha facilidad? Con mucha facilidad. En el balcón, en la terraza, en la calle, ¿no? Uno va caminando, siempre caminando muy rápido, con mucho cuidado, pero no es raro que te caiga una bala cerca, balas perdidas, no es raro. Y la sentís, ta. ¿Qué te pasó cerca? La levantás caliente del piso. Eso es lo que viven los niños. Francotiradores también están apostados en esa parte, sobre todo en ese barrio alto, Sheikh Masud, que tienen controladas varias calles de la ciudad. Entonces nosotros ya sabemos qué calles son. Y por más que uno va por la ciudad muy atento a los ruidos, ¿no? Calculando más o menos, ya uno por experiencia más o menos calcula la distancia sobre todo, porque los ruidos son permanentes, ¿no? Pero más
más o menos uno ya distingue qué tipo de explosión es, qué tipo de arma, y la distancia, ¿no? Si se puede seguir, si hay que volver, si hay que correr. Pero el problema es que cuando hay francotiradores, ya sabemos qué zonas tiene alcance el francotirador, hay que correr. Entonces nos preparamos en la esquina, y bueno, de varios, 1, 2, 3, y a correr para cruzar la calle lo más rápido posible para no darle tiempo al francotirador, y de a varios para ayudarnos en el caso que a alguno le llegue a dar, le lleguen a disparar, lo podamos arrastrar. Y eso es lo que vive la gente, la vida cotidiana de más de 4 años. Y esto es lo más frecuente, la caída de los proyectiles, que como ellos dicen, llueven en Alepo. Ellos utilizan el mismo término que la lluvia en árabe. Dicen, llueven los proyectiles. Y así se preguntan, ¿cuántos llovieron en tu barrio? Llovieron anoche, llovieron 30 anoche. Llover. La misma palabra que se utiliza para hablar de la lluvia, la frecuencia con que cae el agua en gotas. Los proyectiles. Sobre todo barrios cristianos. Y el problema de estas armas, de este tipo de armas, es que son armas caseras que preparan ellos con todo tipo de elementos, constantes, latas, vidrios, clavos, ¿no? Las disparan con mortero de tierra, difícilmente direccionables, ¿no? Entonces al azar, como venga. El problema no es la explosión en sí misma, la explosión, bueno, sí, obviamente se lleva a una habitación, por ejemplo, pero no más. El problema es después las esquirlas, o sea, la onda expansiva de esa explosión. Entonces, con ese tipo de explosiones, que ya distinguimos, ya tenemos experiencia en esos ruidos, cuando ese tipo de explosiones, por más que uno calcule que son a 2 o 3 cuadras, uno tiene que correr, tiene que esconderse detrás, protegerse detrás de algo sólido, porque las esquirlas pueden llegar y hacen más daño, ¿no? Más heridos, más muertos. Y esto es lo cotidiano, tan cotidiano y tan frecuente que también la asistencia sanitaria se ha hecho imposible, ha colapsado totalmente. O sea, ya no vemos ambulancias desde hace mucho tiempo. Lo que vemos son camiones, ¿no? Cuando ocurre una cosa así, llegan los camiones, inmediatamente juntan restos rápidamente, ¿no? Porque imagínense, tema de pestes y enfermedades, tan lejos. Con los cadáveres, juntan restos, y bueno, una bolsa de nylon, uno los ve rápidamente juntar una mano, un pie, una cabeza, así, un nudo al camión, rápidamente se junta todo, los camiones limpian, ¿no? Limpian, alisan los escombros, todo. Y al rato, a la hora y media, la vida continúa en esa misma calle. Y después, para reconocer las víctimas, para buscar familiares, uno tiene que ir a la morgue, a los hospitales, y abrir bolsa por bolsa, para tratar de encontrar algo de su familiar. Como lo hemos tenido que hacer, estos sacerdotes lo han hecho muchas veces. Esta foto está sacada desde la terraza de nuestro edificio, del obispado donde vivimos. Eso que se ve en esos edificios son de la ciudad universitaria. Fue sacado unas horas después de la caída de un misil, no proyectil, misil, tierra-tierra, que cayó detrás del camión. Ya está, esto fue unas horas después, ya está tapado el cráter, todo, ya han limpiado, fíjense, la calle parece de tierra. Y no, era asfalto, era una avenida principal, pero ya han analizado los escombros, toda esta parte de la goleda pelada, acá había negocios ambulantes, de aquel lado había tiendas de refugiados, todo voló, todo. La explosión del misil fue a la 1 del mediodía. Hubo más de 400 muertos. Ese día nosotros estábamos preparando los cantos para la misa de la tarde en la catedral. Ahí mismo. Esto fue a 50 metros, ¿no? Esa es la distancia de la foto. Estábamos preparando los cantos en la parte alta del coro. Decidimos dejar de ensayar, era la 1 menos cuarto, decidimos dejar de ensayar porque hacía mucho frío, nosotros allá no tenemos calefacción de ningún tipo. Bajamos 1 menos cuarto y a la 1 de la caída del misil, la explosión del misil, que se llevó parte del coro. Donde estábamos. ¿Cómo Dios nos cuida? ¿No? Me han pasado varios así, cuestión de minutos o de segundos. Pero más todavía, bajamos y a mí se me ocurrió ir a la terraza. Nosotros salimos poco a la terraza, pero cuando hay que poner el lavarropas, salimos, porque tenemos una pequeña habitación donde están lavarropas. Voy a salir a la terraza, era casi la 1, voy a salir y el sacerdote del piso de abajo me llama, hermano, ¿dónde anda? Pero padre, ya bajo, son 2 minutos, cuelgo la ropa y bajo. Me dice el padre, no, venga hermana, venga que le tengo que decir una cosa, después cuelga la ropa, venga, baje. Santa obediencia. Cerré la puerta de la terraza. Bajé apenas un piso y cuando llegué hasta donde estaba el padre cae el misil.
que si me agarran en la terraza, tampoco estoy acá hoy. Estábamos allí con el padre al tercer piso, ¿no? Se movió todo el edificio como si fuera un temblor, ¿no? Empezamos a ver pasar restos pedazos de autos, pedazos de asfalto enormes. Había restos humanos en las terrazas de los edificios a la redonda, imagínense. Los sacerdotes salieron inmediatamente a la calle para asistir a los heridos, el tendal que había de víctimas. La gente que ingresaba en la catedral, entre los escombros, los vidrios, la catedral se dañó mucho, al obispado, todo era un caos, ¿no? Polvo y escombros. Nosotros también tratando de identificar a nuestros estudiantes, porque era el horario que salían de la universidad. Nos faltaba una, no encontrábamos a una, se llama Hedra. Y en eso, en medio del caos, la veo sentadita en un banco de la iglesia, ahí en la catedral. Entonces me acerco, Hedra, estás acá, toda despeinada, blanca, venía de afuera. Ella gritaba que le dolía el brazo, le digo, vení que yo te ayudo, vas a estar bien, a lo mejor te quebraste. La voy a levantar, le saco la campera como para aliviarla, le saco la campera, y cuando saco la campera me extraña que estaba rajada de punta a punta. Cuando se la saco le veo que de la espalda le salía un hierro. Tenía un hierro clavado en la espalda. ¿Cómo habrá sido mi cara? Yo soy un poco expresiva. ¿Cómo habrá sido mi cara? Ella me dijo, ¿qué? Decime qué tengo, porque ella no distinguía el dolor, ¿no? El dolor le venía del hombro. Decime qué tengo. No tenés nada. No, te habrá entrado alguna cosita a lo mejor de la explosión te entró alguna cosita, un vidrio, alguna cosa. Pero ya vas a estar bien, no es nada. Vas a estar bien, la cargué, la llevé afuera, todo un caos. Imagínense que estoy contando un caso, la cantidad de heridos que había. Logramos conseguir un vehículo, la llevamos al hospital, fuimos con el sacerdote que la confesó, entró al quirófano y la salvaron, le sacaron el hierro de la espalda, el hierro le había atravesado el omoplato y le había perforado el pulmón. Ya se estaba asfixiando, y por eso casi no podía hablar. Y se salvó, fue por milagro. Y cuando uno ve una cosa así, les estoy contando una de las cosas más trágicas que vivimos nosotros, cuando uno ve esto, ¿no? Y al lado de esta tragedia, la reacción de la gente, uno no lo puede creer. Ese mismo día, unas pocas horas después, más o menos a la hora que fue tomada esta fotografía, ya estaba la gente de la catedral, un grupo de jóvenes, limpiando, barriendo, juntando escombros, prepararon un salón en el obispado para la celebración de la misa, porque durante varios meses no pudimos usar la catedral, la iglesia. Y ya desde ese día hubo más gente en la misa, había prácticamente el doble de gente en la misa diaria, no estoy hablando de misa de domingo, misa diaria. Era impresionante. Si uno no lo puede creer. Si uno escuchara la noticia en la radio que dijeran hubo amenaza de bomba, no digo explotó una bomba, amenaza de bomba en la plaza de la Redonda. Chao, ni me acerco por la Redonda. Me fui a otra iglesia, no sé, o por 1 o 2 meses. Y esta gente acababa de caer un misil y a la tarde ya estaban todos rezando ahí. No los para nadie. No los para nadie. Y ellos más sufren, más rezan, más los persiguen y más fuertes son. Esta chica se llamaba Sima, estudiante universitaria, 20 años tenía, era miembro del grupo Scout, fallecida, muerta en una explosión de un proyectil. Nur, una joven entrenadora de básquet, apasionada por el deporte, volviendo del entrenamiento también, en un barrio cristiano, fallecida en la explosión de la caída de un proyectil. Y esta mujer cristiana, atada a la columna, para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida convertirse al Islam. Esto no es en Alepo, es un pueblo que se llama Raqqa. Raqqa era un pueblo que tenía población cristiana, que fue totalmente martirizada, masacrada. Y estoy poniendo la foto más suavecita, pero de la más suavecita realmente, ¿no? Por no ser morboso también, mostrando. Ustedes saben las cosas que están difundiendo. Esta mujer atada a la columna para que todos los que pasen, ¿no? Ya los rebeldes, tanto los terroristas que han tomado el barrio, el pueblo, la golpeen todos los que pasan hasta que ella lo pida, y no lo pide. Pero las atrocidades que están haciendo con los cristianos no se pueden creer. Decapitaciones, entierran niños vivos por ser cristianos, o los crucifican, o
interceptan un colectivo de cristianos que van huyendo, saliendo, por ejemplo, de la ciudad de Alepo. Los detienen, hombres a un lado, mujeres al otro, niños separados. Violan a las mujeres delante de sus hombres. Después acribillan a los hombres. Se llevan a los niños para reclutarlos y a las mujeres como esclavas sexuales. Son atrocidades las que están sucediendo. Y no desde ayer, ni desde la semana pasada. Y acá una foto de nuestra gente, parte de la gente de la feligresía de la catedral. Ahí hay niños, vienen niños, jóvenes, no tan jóvenes, mayores, ancianos, pero miren esas caras. No sé si lo alcanzan a ver, a lo mejor por la distancia. ¿Qué es lo que llama la atención? La sonrisa. La sonrisa, no se puede creer cómo sonríen, no se puede creer. Cuando ponemos las fotos en la página nuestra, subimos las fotos, la gente escribe, muy lindas las fotos, pero nos gustaría ver fotos de la gente de ustedes, de la gente que está en la guerra. Y son estos mismos. Ah, qué lindas fotos, ¿de antes de la guerra? No, de ahora. Esta gente sonríe así ahora. Miren eso, miren esos jóvenes. Sonrisas que yo siempre digo, no son sonrisas plásticas de perfil de Facebook. No. Esa sonrisa así que cuesta, ¿no? Mantener. Dale, saca rápido. Nos cuesta, son varios segundos que no tienen que estar así. Ellos sonríen de verdad. Les digo más, son sonrisas que extraño, porque me cuesta ver afuera. Entonces uno realmente se plantea muchas cosas cuando los ve así, ¿no? Si ustedes se impresionan, realmente uno se duele, se conmueve, por haber escuchado este relato, no sé cuánto llevo, 15 minutos, 20 minutos, media hora, ponerle, media hora, escuchando este relato terrible, tan trágico, uno se duele, realmente lo sufre, y lo está escuchando media hora nada más, no lo está viviendo media hora, que ya es muy distinto. ¿Qué será vivirlo? No media hora, sino 4 años. ¿Cómo puede gente que lo tenía todo, un nivel de vida mejor que el de acá, y que lo ha perdido todo, y que vive la guerra y la persecución desde hace 4 años, cómo pueden sonreír así? Ciertamente, no hay explicación humana para esto, no la hay. ¿Ellos qué dicen? Pues nosotros cargamos, le decimos, ahora están más contentos que antes. Ellos se ríen de sí mismos. Dicen, y en cierta manera sí. Porque dice, estábamos antes tan preocupados y tan entretenidos con las cosas del mundo que nos estábamos olvidando de lo único importante, que es lo que hemos descubierto ahora, a causa de tanto sufrimiento y de persecución. Hemos vuelto a las cosas importantes. Y entonces dice, teníamos la vida pata para arriba y la guerra, la persecución, nos vinieron a ordenar la vida y poner en primer lugar lo que tiene que ir en primer lugar. Y en último lugar todo lo demás. Y eso les ha cambiado la vida. Dice una chica que va a misa diaria con sus 2 hijos a la catedral. Ella dice, me lo decía, hermana, va a sonar mal lo que le voy a decir. Pero la verdad que estos últimos años son los años más felices de mi vida. ¿Cómo puede decir una cosa así? Y ella continúa. Porque gracias al sufrimiento y a la persecución, volví a retomar y a fortalecer mi fe, a acrecentarla y a aferrarme más a Dios y a preocuparme por las cosas importantes. Los años más felices de mi vida, dice esta chica. Hay algunas de las chicas universitarias que están con nosotras. A la izquierda, la Madre Nazaret, que es argentina. A la derecha, la hermana Mahata, que es egipcia. Miren los chicos en la escuela. Uno podría pensar, bueno, si esta gente, ¿no? Estos cristianos, que gracias al sufrimiento, ¿no? Y a la persecución, justamente
se han fortalecido en su fe y han descubierto que realmente lo único importante es la vida espiritual y prepararse para la vida eterna. Y bueno, uno podría pensar, bueno, ya está, si nos vamos a morir, ¿no? Ellos podrían decir, bueno, ya está, si nos vamos a morir, que nos encerramos toda la iglesia, recemos hasta que vengan y nos maten, y listo, aprovechemos a rezar, a prepararnos, y ya nos matarán. No, no. Esta gente sigue adelante haciendo lo que tiene que hacer. Haciendo lo que tiene que hacer. Aunque cueste, aunque signifique sacrificio. Y por eso esto les ha cambiado la vida. Antes andaban al vaivén de sus antojos, de sus ganas, de sus caprichos. Y el sufrimiento y el tener que hacer las cosas con sacrificio les ayudó justamente a fortalecer su voluntad, a ser dueños de sí mismos, a ser libres. Nosotros cuando pensamos en nuestros niños, ¿no? Como padres, como educadores, ¿cuántas veces decimos, uno lo escucha de los padres, cuántas veces que decimos, una mamá o un papá dice, no, yo he sufrido tanto de chico, tanto, no, yo no quiero que mi hijo sufra, entonces le doy todo. Le doy lo que me pide, se lo doy, que le sea fácil, que la vida le sea fácil, que no tenga que sufrir como yo sufrí. ¡Pero que sufra! ¡Y que se haga hombre! Pero claro, les estamos evitando esto, que no, que aquello, no, lo que quieras, sí, no, lo que quieras, que esto también quiere acá. Lo único que estamos haciendo es condenarlo, pobrecito, a ser esclavo de sus caprichos y de sus ganas o no ganas. No lo estamos haciendo un hombre libre. ¿Quién es el libre? Y bueno, según la definición mundana, es el que hace lo que se le da la gana. Y no, ese no es libre. Ese no puede hacer lo que decide. Tiene que hacer lo que le mandan las ganas. O sus caprichos. No es dueño de sí mismo. El libre es el dueño de sí mismo que decide hacer una cosa porque ve que es lo mejor, cueste o no cueste. Y lo hace. Y por eso esta gente está viviendo persecución y guerra, perseguidos, son los más libres de espíritu. Y por eso no los para nadie. Y por eso se los ve a los niños ir a la escuela, jóvenes, ¿no? Ellos en el primer año se suspendieron las clases, al segundo año los mismos chicos pidieron que querían volver a la escuela. Porque ¿qué van a estar esperando? ¿Esperando cuántos años? Y recomenzaron las clases. Con una felicidad. Chicos que antes estaban, ¿no? Iban a la escuela contando los días de cuando llegaban las vacaciones, como los presos. Y venían ya, cuando llegaba fin de año, la última semana era terrible de clase, porque venían todos, cuando venían a la iglesia, me parecían agonizando. El último día de clase, ya, basta. Y ahora una felicidad por empezar las clases. Una chica viene y me dice, de 15 años, viene y lee y me dice, hermano, empezamos las clases, está buenísimo. Una felicidad tenía. Rostro iluminado. De a rato no la escuchamos a la profesora por el ruido del bombardeo afuera, pero empezamos las clases. ¿Dónde se ha visto? O los chicos que te cuentan, ¿no? Que no pudieron llegar hasta la escuela. Yo nada más pensaba en nuestras escuelas aquí, que tienen más feriados que día de clase. Y entonces viene un feriado y los chicos chochos porque tienen un feriado. ¿Quién se va a poner a llorar porque tiene feriado? Oh, qué pena, mañana feriado. Yo quería ir a la escuela. Qué pena. No, ¿qué va a decir? Y allá los chicos lloran cuando no pueden llegar hasta la escuela. Y te lo cuentan, hoy no pudimos. Hoy el colectivero hizo todo lo posible, el chofer, pero no llegó. Los combates, los enfrentamientos eran en la esquina y de la escuela no podíamos llegar hasta la puerta para ingresar a la escuela. Un niño de primer grado, Joey se llama, 6 años, que venía con sus historias siempre, ¿no? Hoy, hermana, es muy gracioso cuando cuenta. Hoy, hermana, el chofer es el héroe total. Hizo una maniobra rapidísimo, íbamos porque había muchos tiros y nos agarramos de los asientos para no caernos y en eso, entre los tiros, entró una bala por la ventana, rompió un vidrio, pero no mató a nadie. Un niño de primer grado que cuente eso. Y que llega a su casa y hace los deberes con la linternita y a la mañana se levanta con el mismo entusiasmo, dice quiero ir a la escuela y se despide de su padre porque no sabe si vuelve. ¿Dónde se ha visto? Con los estudiantes universitarios
Universitarios, miren estos chicos de la parroquia son Feraz, a la izquierda, Karim, la que sigue, al otro lado del profesor Nadine, los dos son mellizas. Están en cuarto año de medicina. Cuarto año de medicina. En la guerra. No están haciendo un cursito de corte y confección. Cuarto año de medicina. Miren esta chica. Humida se llama. Humida es de nuestra pensión de universitarias. Me mandaron la foto las hermanas. Se recibió hace pocos días. Recibida en biotecnología. 5 años estudiando. Bajo el bombardeo. La hemos visto nosotros estudiar. La hemos visto nosotros arriesgar su vida cada día para ir hasta la universidad. Y nosotros acá, que no tenemos guerra, tenemos una perseverancia impresionante de estudiantes universitarios que están 15 años en la universidad. Les encanta. Y allá estas chicas se reciben 5 años. Nosotros, allá, les cuento una anécdota de estos pocos días atrás, que me contaron las hermanas. Nosotros tenemos preparada siempre la mochilita para salir corriendo, ¿no? En el caso de que tomen el barrio, de la alerta, poder salir corriendo, traer los documentos, las cosas esenciales para salir. Bueno, vieron la alerta de que estaban entrando el barrio nuestro, entonces las hermanas dijeron, vamos chicas, cada uno su mochila, salimos, hay que correr. Salió toda la gente y ellas, bueno, cada uno va a traer su mochila y una de ellas agarró los apuntes. Y se iba con los apuntes y la otra le dice, ¿qué te llevan los apuntes? Sí, dice, no, lo que pasa es que si pasamos esta, yo no tengo examen. ¿Dónde se ha visto? Y eso es lo que ha logrado esta gente, y eso es lo que logra la fe bien vivida. Eso es lo que logra el orden en nuestra vida y poner en primer lugar las cosas importantes. Entonces todo lo demás toma su correcto lugar. Y hasta se disfrutan las cosas de cada día mejor, las cosas materiales incluso estoy hablando, ¿no? Estos chicos que ahora disfrutan más que antes, chicos que millonarios, lo tenían todo, y uno los veía con cara larga. Y ahora cuando, por ejemplo, llega la electricidad, si estamos 2 semanas sin electricidad, como ha pasado, ¿no? Imagínense una ciudad de 5 millones de habitantes, a oscuras, 2 semanas, llega la electricidad. En ese momento es tan emocionante. Solo recordamos, se me pone el piel de gallina, se escucha, uno se acerca a las ventanas y lo escucha durante varios minutos. Yo me imagino que estoy en la cancha, yo soy de San Lorenzo, que estoy en la cancha, un collage. Toda la ciudad festejando y felicitándose porque llegó la electricidad por 2 horas. ¿Dónde se ha visto? A mí nunca se me hubiera ocurrido, yo tengo 42 años, nunca se me hubiera ocurrido ir y prender la luz y decir, oh Señor, gracias, tengo luz. Ni hacer una sonrisa siquiera cuando prendo la luz. No se me hubiera ocurrido. Allá festejan. ¿Quién de nosotros, por salir de ducharse, uno se ducha todos los días, ¿no? Entiendo, 2 veces al día si quiere. ¿Quién dice, oh Señor, gracias, que tuve agua, me pude duchar? Allá, que llega el agua 1 vez por semana o cada 10 días, uno lo agradece y lo disfruta. Y se felicitan entre ellos. Es un acontecimiento para el que se bañó y para todo el resto, ¿no? Imagínense. Porque aparte es por barrios, ¿no? Que va llegando el agua, no como la luz, es por barrios. Entonces cuando ha llegado el agua en algún barrio y va llegando alguno de los chicos, alguno de los jóvenes, ya va llegando y ya lo vemos venir, ¿no? Ya viene arregladito, todo peinadito, ¿no? Y ya lo ven venir, los chicos dicen, este desgraciado se bañó. Y yo dice, me bañé, y todos lo felicitan por haberse bañado. ¿Se ha visto? O por el agua que uno toma, ¿no? Poder tomar un vaso de agua fresca, eso es lo máximo. No estoy hablando de Coca-Cola, un vaso de agua fresca. En verano tenemos 50 grados de calor, 47 grados de calor. No tenemos heladera, o sea, la heladera la tenemos, pero como parte de la alacena, digamos, obviamente, con 1 hora o 2 de electricidad. Y el agua que tenemos almacenada se calienta por la temperatura ambiental. Y no sé si ustedes lo habrán experimentado alguna vez, pero cuando uno tiene mucha sed, y toma agua tibia, toma agua caliente, no sé,
Alepo, sobre todo el primer verano, hemos pasado muchas. Entonces no se imaginan lo que significa la alegría de poder tomarse un vaso de agua fresca. Y es así que ellos mismos se cargan, ¿no? Ellos mismos hicieron, alguien escribió en las redes sociales, lo divulgó, lo difundió. Decía esto: Alepo es el pueblo más feliz de la tierra. Llega la luz, punto suspensivo, nos alegramos. Llega el agua, nos alegramos. Llega el internet, nos alegramos. Conseguimos una bolsa de pan, nos alegramos. Nos levantamos vivos a la mañana, nos alegramos. Regresamos de la universidad vivos, nos alegramos. Somos el pueblo más feliz de la tierra. Miren esto, a lo mejor ya lo conocen porque trascendió mucho en las redes sociales también esto. Un casamiento, una pareja de jóvenes de allá. Miren la iglesia un poco rara, descascarada, las paredes sin vidrios, y a mediodía fue y entra el sol. Porque es una iglesia sin techo. Se casaron y flor de casamiento en una iglesia sin techo. Y viene, miren la alfombra, las flores, miren los regaladitos, todos. Y miren la iglesia, como una de las tantas iglesias que hay en Siria. Destruidas, semidestruidas. Y acá uno escucha historias tan típicas como esta. Bueno, queremos darle la noticia, se reunió la familia, queremos darle noticias y lo hemos pensado mucho, bueno, ya lo hemos decidido, sí, hemos puesto fecha de casamiento. ¡Ay, qué alegría! 2030 nos casamos. Sí, ya está, porque sí, para el 2030 ya tenemos alquilado el salón, ya, porque como hay tantos pedidos, pues es el mejor salón de todo el universo. Y bueno, pero vamos a tener tiempo ya de hacer las tarjetas y de hacer los, bueno, invitados, todos los invitados que tenemos que traer, todo el mundo, no sé, y no se casan, y están pisando los 40 y no se casan. Y ya viven juntos, ya todo, ya, todo. Y entonces se casan en una iglesia sin techo. Porque cuando uno quiere hacer las cosas bien, ¿quién lo puede detener? Ni una guerra. Ni una bala me puede detener. Si yo quiero hacer las cosas bien, y por eso digo que son libres. Miren esta señora, Amal se llama. Amal significa esperanza en árabe. Madre de 4 hijos. Uno de sus hijos, el que está allá a la derecha, al lado del padre Rodrigo, perdió uno de sus hijos en la guerra de una manera terrible realmente, porque el muchacho este había hecho una operación muy sencilla en el hospital. Estaba en la habitación esperando que le dieran el alta. Fue muy cortito, una media hora, esperaba el alta. Estaba con su madre, cae un proyectil cerca del hospital, tiembla el edificio, entonces le dice: mamá, anda a avisar a los enfermeros que nos cambien de habitación, estamos muy cerca de la calle. Peligroso sale la mujer para buscar a los enfermeros y en eso cae un segundo proyectil, ya más cerca de la ventana. La mujer escucha el estruendo, se vuelve sobre su paso y se encuentra con su hijo muerto ya en el edificio. Y ella, cuando habla de su hijo, Nahum se llamaba, lo llora muchísimo, pero ella dice: si Dios permitió esto, es porque ya estaba preparado para el cielo, y yo lo veía preparado para el cielo. Y ahora en el cielo la Virgen lo cuida mejor que yo. De hecho, es ella su madre. Y ella dice que siempre estaba con miedo de que le cayera un proyectil en su casa, ¿no? Siempre estaba con ese miedo. Dice que su hijo la tranquilizaba, este muchacho que murió, la tranquilizaba, siempre le decía, citando el Evangelio: mamá, no tengas miedo de lo que pueden matar el cuerpo, pero no puedes matar el alma. Dice ella: yo me tranquilizaba y ahora no, él vive en el cielo. Cuando ella me contó esto, yo me acordé de mi mamá, porque mi mamá, conversando con otras señoras, le decían: pero vos no te preocupa que tu hija esté en la guerra, no ves las noticias, se va a morir, ¿cómo no la traes? ¿No te preocupa que se muera en la guerra? Mi mamá les dijo: ¿ustedes me lo dicen a mí? ¿A ustedes no les preocupa que sus hijos y sus hijas salen de noche, los fines de semana, llegan a cualquier hora a la mañana, borrachos, drogados, haciendo qué, con quién, muertos, pero en el alma? ¿No es eso más preocupante?
Y es tal cual. Nos preocupamos mucho, y tiene que ser así, nos preocupamos mucho por nuestros hijos. Nos preocupamos de que una buena madre tiene que preocuparse que su hijo no se enferme, que su hijo no se muera, obviamente, pero sobre todo una madre tiene que preocuparse para que su hijo no se le muera el alma. Porque eso con la muerte no tiene vuelta. Y uno a veces ve madres que llevan 2 días sin dormir preocupadísimas por el nene que está con gripe, y no, es que no sé, está con esa gripe, no lo puedo ver sufrir así, no puedo dormir, no puedo... Pero no se las ve así, tan preocupadas y con días sin dormir por un hijo que tiene viviendo en pecado. Eso es lo grave. Porque tener una gripe, bueno, hay que enseñar que lo ofrezca por los niños que mueren en Siria, por tanta gente que sufre, y encima gana mérito. La muerte del alma es el problema. Y por eso es que esta gente descubrió lo más importante. Ahí está la clave. ¿La gente qué descubrió? Descubrió algo que no es ninguna noticia. Descubrió algo que todos sabemos. Y es que la vida es corta. Que se termina. ¿En serio se termina? Y nosotros sabemos que se termina. Sabemos que nos vamos a morir. Pero vivimos en esta tierra como si fuéramos a vivir una eternidad. Y juntamos y amontonamos y nos desvivimos, nos angustiamos, nos preocupamos, nos desgastamos por cosas que no nos vamos a llevar. Nada, pero nada. Yo al menos no he sabido de nadie que se haya llevado el auto, por ejemplo, nadie. Se lo haya llevado para el otro lado, nadie al menos, ni noticia. Pero nada, ni la rueda, ni la rueda. Y a veces el auto es nuestra primera preocupación. Entonces por eso cuando uno tiene este contacto permanente con la muerte, permanente, uno lo piensa varias veces al día. Bueno, me puedo morir. Uno se va a dormir a la noche y dice, mañana puede ser que no me levante. Quizás este ha sido mi último día y así lo dicen ellos. ¿Cómo quiero vivir mi último día? Puede ser el último realmente. Y entonces por eso hay que aprovecharlo bien. Para las cosas importantes en primer lugar. Y es por eso que se preocupan por frecuentar los sacramentos, por rezar más, por dejar la vida de pecado. ¿Cuántas veces uno escucha de nuestros jóvenes? Y los jóvenes te dicen, sí, hermana, yo sé que eso que estoy haciendo está mal. Yo ya sé. Está mal, que me hace daño, me hace mal a mí, al otro. Ya lo voy a dejar. Ya lo voy a dejar. Ya lo voy a dejar y ya lo voy a dejar. Y así nos agarra la muerte. No, yo me voy a confesar. Yo me confieso cuando sea viejo. ¿Qué tal te llamo el cura? Me confieso. ¿Y quién te dijo que llegaba viejo? Entonces, claro, cuando uno ahí palpa, así, concretamente, que se puede morir, uno aprovecha el día y lo aprovecha al máximo y con esa alegría que tienen ellos, justamente, porque están aprovechando el día, haciendo lo que tienen que hacer y no perdiendo el tiempo en tantas cosas como perdían antes. Ahora ellos ya tienen los ojos clavados en el cielo y nadie se los saca de ahí. Nadie. Yo cuando los veo, los miro y me conversan y todo, digo, esta gente ya está flotando, ya está despegada, ya está colgada allá arriba. Se le ven los ojos. Y ellos dicen, había un grupo de jóvenes estaban conversando. Dice uno de ellos a los otros, Fadi se llama. Dice, ya vamos a estar un día afuera sentados al aire libre, que no se puede estar ahora al aire libre. Vamos a estar afuera sentados comiendo una buena comida árabe, los alepinos famosos por sus buenas comidas, comiendo una buena comida árabe todos juntos y los niños jugando al lado y sin ruidos y sin miedos. Y yo le dije, una monja, le dije, sí, Fabi, por supuesto, esta guerra se va a terminar y va a volver todo. Y dice, no, hermano, estoy hablando del cielo. Estoy hablando del cielo. Es eso lo que les ha dado semejante felicidad. Es el misterio de la cruz. Es el misterio de la cruz. Como están viviendo la cruz como verdaderos cristianos, ya están saboreando la gloria, la resurrección. Y eso es lo que nosotros también tenemos que aprender como cristianos, no esquivarle a la cruz,
sé de nadie que resucite sin morirse. Se tuvo que morir y en cruz y sufrir y padecer para llegar a la gloria. Ese es el camino, ese es el único camino. Por eso cuando uno lo descubre es feliz. Y cuando uno todavía no lo descubre y lo busca por cualquier lado, no alcanza la felicidad. Eso le ha pasado a esta gente. Y entonces semejante guerra y semejante persecución atroz que están viviendo les está sirviendo de trampolín para la vida eterna. Y tenemos los flor de mártires que tenemos en Siria y en Irak. Gente tan sencilla, tan común y corriente, pero mártires. Mírenlos rezar. Van a hacer ejercicios espirituales y todas las actividades que piden hacer. Encuentros de jóvenes. Este muchacho se llama Rami. Rami iba a misa diaria, rosario y misa diaria a la catedral. En realidad no es que siempre había ido a misa. Él cuando tenía 14 años, hijo de millonarios, un chico que vivió una vida muy mundana, muy superficial, bautizado, pero no rezaba, no practicaba, no iba a misa. A los 14 años sus amigos lo invitan a ir a la iglesia. Dice, no, yo a la iglesia no. Pero vení, que está lleno de chicas lindas. Porque era el mes de María, en mayo, las iglesias se llenan de gente. Todo el mes. Por el mes de María. Entonces él empezó a ir todos los días, contentísimo. En el fondo de la iglesia se quedaba con sus amigos mirando a las chicas. Pero claro, pasó mayo, todos los días firme. 1 de junio, entró a la iglesia y se encontró con 10 viejitas. Dijo, ¿qué pasó? ¿Dónde se fueron las chicas? No, lo que pasa es que terminó el mes de María, que es cuando viene tanta gente a misa diaria. Y dice él ahí, una gracia especialísima de Dios que recibió, me puse tan triste, tan mal, que dije, Señor, te prometo que desde hoy hasta el día que me muera, no te voy a dejar solo ni un solo día. Y desde entonces, desde los 14 años, va a misa diaria. Un muchacho empresario, iba a misa a la catedral todos los días, pero un día no lo vimos. Algo pasó, algo le pasó inmediatamente, pensamos, porque tenía asistencia perfecta. Y efectivamente lo habían secuestrado, se lo habían llevado atado a un auto, con esposas en las manos, en las muñecas, vendados los ojos, a un lugar desconocido. Lo encerraron en una pequeña letrina, muy chiquita, y lo ataron a una silla, con cuerdas muy gruesas. Estuvo allí encerrado 2 días, ya le habían dicho que lo iban a matar, apenas entregaran el dinero. Dice, me la pasé rezando y rezando y rezando. Rezaba sobre todo 2 oraciones que quieren mucho. Una, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, que conoce. La otra oración a San Miguel Arcángel, tienen mucha devoción a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Dice, rezaba el rosario. En eso se le ocurre, después de 2 días, se le ocurre ponerse a gritar. Gritó hasta que lo cansó, el que lo cuidaba. Dice, no, que tengo mucho dolor de cabeza, necesito algo para tomar. Y siguió gritando y gritando. Se cansó y fue a buscar algo, el secuestrador, algo para que tomara. Y en ese momento dice, yo me encomendé a la Virgen y de una rompí todas las cuerdas con las que estaba atado a la silla. Y él dice, él se ríe cuando lo cuenta, dice, obviamente un milagro, porque si hubiera podido desatarme solo, que hubiera estado como un estúpido atado 2 días. Se rompieron todas las cuerdas de una, se desligó de la silla, salió, se encontró con que había luz natural, entonces dice, bueno, al menos no estoy en un sótano, es más fácil escapar. Se asomó en un balcón, 2.º piso. Estaba atado todavía con las esposas en las muñecas. Ya venía subiendo el secuestrador, no le quedaban muchas opciones. Me encomendé a San Miguel y me tiré. Se tiró y se quebró todo, pobrecito. Era un chico muy piadoso, muy devoto, pero muy poco deportista. Se quebró todo. Pero se salvó. Nosotros lo cargábamos incluso y le decíamos, bueno, está bien, te encomendaste a San Miguel, Arcángel, pero San Miguel le hubieras pedido las alas. Te quebraste todo. Y así estuvo en el hospital mucho tiempo hasta que pudo caminar, pero se salvó. Y él cuenta su milagro y lo cuenta. Milagros como ese, muchísimos. Otro señor que estuvo secuestrado 1 mes y medio, encerrado en un pequeño establo, muy pequeño, sin ventanas.
sin ventilación, con otros 30 musulmanes. Él es el único cristiano. Estuvo encerrado 1 mes y medio hasta que pudieron pagar el rescate. Pero él dice, él lo cuenta, porque nosotros levantamos actas de todas estas personas, ¿no? De todos estos confesores de la fe, ¿no? Se ha hecho una comisión del obispado para levantar actas. Esto para que quede como riqueza de la iglesia, ¿no? Bueno, dice este señor que lo sacaban cada día para hacerle el interrogatorio. Si me sacaron con una ametralladora acá, me decían, te tenés que hacer musulmán o te matamos. Entonces él lo cuenta, cuando él lo cuenta, dice, y yo le decía, pero ustedes no entienden. Ustedes, es muy gracioso, en árabe hay una expresión como si uno dijera, a usted no le entra, no les da. A usted no les da, no entienden que yo soy cristiano. Que mi corazón pertenece a Jesucristo. No puedo hacer nada, mátenme. Digamos, uno puede decir esto en una conversación, ¿no? Pero decir esto con una ametralladora acá, hace falta una cosa especial de Dios. Y él cuando lo cuenta dice, y me amenazaban, entonces yo, soy cristiano. Y usted puede creer, hermana, que me encerraban de vuelta y al otro día me sacaban otra vez para preguntarme de nuevo lo mismo. Esta gente no entiende nada, hermana, no entiende nada. De esa naturalidad. Y cuando estaba encerrado, este hombre asmático sufrió varios ataques de asma, en los cuales se sintió morir. No entraba aire, estaba muy encerrado, muchas personas. Y él dice que varias veces, cuando se sintió que moría de la asfixia, se arrodillaba, rezaba, y él dice, ¿usted lo va a creer, hermano, entraba aire? Cuando yo me arrodillaba y rezaba, ¿entraba aire? Al punto que cuando me tocaba dormir, porque no todos podían dormir en el mismo momento, ¿no? Los que dormían estaban acostados, los otros esperaban parados. Cuando me tocaba el turno a mí de dormir, los otros me despertaban, desesperados, arrodillate y rezale a tu Dios, porque cuando vos rezás tenemos aire. Y si yo me arrodillaba y rezaba, todos se aliviaban. Milagros. Milagros del Espíritu Santo asistiendo a su iglesia. Milagros que son mucho más comunes de lo que uno piensa. Lo que pasa es que no somos capaces de verlos, porque estamos tan entretenidos en otras cosas. Milagros que también Dios puede hacer en nosotros, si lo dejamos. Hay un muchacho, muy gracioso porque era cantante. Cantante, iba por los bares, centros universitarios. Antes de la guerra, obviamente. Pelito largo, una pinta así, un chico muy superficial, muy mundano, no practicaba para nada, no rezaba. Cristiano, bautizado, pero no practicaba. ¿Qué pasa? Que este muchacho apenas comenzó la guerra, puesto, y la persecución, lo secuestraron. Y los días que lo tuvieron secuestrado, le hicieron interrogatorios y realmente torturas también para que se convirtiera al Islam. Este muchacho, que no practicaba, que podría haber dicho, pero sí, muchacho, a ver, lo tengo que firmar, sí, dale, firma, listo, firma que te va, listo. No, él decía, y él lo cuenta, no, soy cristiano, mátenme, soy cristiano. Yo no me voy a convertir al Islam, soy cristiano. Y él cuenta que cuando le hacían esos interrogatorios, le hacían muchas preguntas, lo tosigaban a preguntas con respecto a la Trinidad, a la encarnación, ustedes que adoran a 3 dioses. Y él les respondía, él lo contaba, ¿no? Todo esto está levantado en acta. Él les respondía y le decía, pero ustedes no entienden nada. Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Unas explicaciones. Y cuando él lo contaba, yo le digo, George, ¿pero qué? ¿Vos te acordabas del catecismo para decirle eso? No, que me voy a acordar, me venían las palabras, me venían. Y yo hablaba y les hablaba y los dejaba mudos, se enojaban, enloquecían, ustedes siempre los cristianos hablando con esa sabiduría. Y me encerraban otra vez, y otra vez me sacaban. Porque ustedes que dicen que Dios tiene un hijo, y él decía, ustedes porque son tan carnales que todo lo ven así. Si yo soy hijo de mi nación, y no es que la nación se casó con alguien y me tuvo a mí. Y le hizo una explicación del verbo, la palabra de Dios. Una explicación de Santo Tomás. Realmente. Y otra vez, George, ¿eso te lo acordabas del catecismo? No, hermana, me venía. No podía parar de hablar. Es el Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo los va a inspirar. Realmente a nosotros nos enseñan mucho. Nos dan un sacudón estos cristianos. Porque si yo no estoy dispuesto a vivir mi fe de manera radical, cueste lo que cueste, entonces no me puedo llamar cristiano. No hay vuelta, no me puedo llamar cristiano. No me puedo llamar hermano de estos mártires. Si ellos, por vivir su fe, por mantenerse firmes en la fe, están dispuestos a que les corten la cabeza, y yo mientras acá escondo que soy cristiano, o no lo demuestro al menos, nos tienen que mover. Porque a veces nuestro cristianismo, nuestra fe es un sombrero que me pongo, que me saco de acuerdo al ambiente donde estoy. Entonces estamos en la iglesia, estamos en familia o estamos con gente de la parroquia, entonces hablo como una persona de fe. Pero cuando me voy con mis amigos, hablo como un mundano. Y nuestras manifestaciones de fe son cada vez más ínfimas. Ciertamente, que en parte se debe a la persecución que también vivimos acá. No será cruenta, no es cruenta, pero es persecución y ciertamente muy fuerte. Pero tenemos que tomar fuerza de ellos, valentía, coraje. Lo último que necesita la iglesia, lo último, son cobardes. Entonces se tiene que notar que soy cristiano, se tiene que notar que soy católico y que vivo de acuerdo a la fe y a la moral católicas. Pero en todo